que incidentalmente no es así para siempre. Él siguió con su práctica más adelante en otros lugares, predicando primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces, esto está hablando al respecto de Corinto. Él ya no les iba a predicar a los judíos en Corinto porque le habían rechazado. Y hay un gran reto en este versículo. Vuestra sangre sobre vuestra cabeza. Yo estoy limpio. Hay muchas personas, y esto verdaderamente nos reta a todos, a cada uno de nosotros, estoy seguro. Hay muchísimas personas a las cuales tendríamos que haberles testificado y a las cuales tendríamos que estarles testificando. Y quitamos de la mente el pensamiento de que somos responsables y Dios nos va a hacer responsables porque no dijimos nada. Escucha las palabras una vez más. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Esto viene de Ezequiel, desde luego, se toma de ahí. Aquí tenemos a Ezequiel hablando al respecto de la atalaya. Si el atalaya no advierte a la ciudad cuando viene el enemigo, entonces Dios hará que el atalaya sea responsable por la pérdida de la ciudad. Os advertí, dice el apóstol Pablo. Debo llamaros a Cristo y advertiros. Si vosotros no venís, es un asunto de juicio y muerte eterna, castigo eterno. Vuestra sangre, hay consecuencias. Vuestra sangre es sobre vuestra propia cabeza, pero yo estoy limpio. ¿De qué forma el Señor nos reprobará y nos disciplinará y nos castigará? ¿Retirará alguna bendición de nosotros debido a que no le hablamos a las personas a las que les deberíamos hablar? Y debido a que no buscamos ganar a aquellos para Cristo que están cerca de nosotros, yo no les puedo decir cómo, pero hay alguna forma en la cual tendremos alguna desventaja y seremos disciplinados si callamos y no testificamos el Evangelio. Sin embargo, Pablo dice, estoy limpio. Él vivía teniendo en cuenta esta responsabilidad en todo momento. Toda ciudad a la cual iba, en todo lugar al cual visitaba, él tenía una responsabilidad de Dios, de que hablase el Evangelio. Y aquí tenemos otra provisión. Y aquí tenemos aquí una provisión del lugar de reunión. Si él no se podía reunir con los judíos y hablarles a ellos, pues entonces ¿dónde iba a ir? ¿Qué es lo que iba a hacer? Versículo 7. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo. Creemos que Justo es el mismo hombre que en otra parte se dice, se le llama de una forma diferente. No voy a decir cuál es la evidencia de lo que estoy diciendo, pero este es Justo en 1 Corintios capítulo 1 y se llamaba Gallo tal vez en ese otro lugar. Uno de los primeros que fue bautizado. Después del lugar de Estéfano, se tiene aquí a Gallo, parece ser, y después a Crispo, que fueron bautizados. Versículo 7. Y entró en la casa de este hombre, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Era una casa muy amplia, una casa muy grande. Entonces toda la iglesia, en el tiempo del apóstol que fue formada ahí en Corinto, pudo caber allí, en esa casa justo al lado de la sinagoga. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. No era un judío, sino un proselita, él hablaba griego, se había adjuntado a los judíos y había sido admitido a la fe judía de alguna forma. La cual casa estaba junto a la sinagoga. Él había escuchado a Pablo y había sido convertido. Ahora tenían un lugar juntos ahí para reunirse. Y esto hizo que hubiera un testimonio continuo para los judíos, que la iglesia cristiana estaba justo al lado de ellos. Y otro converso, versículo 8. Crispo, el prepósito de la sinagoga, el oficial de la sinagoga. Él creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados.
No dice como dicen los carismáticos, muchos corintios vieron los milagros y creyeron, no. Los corintios oyeron y creyeron. Exactamente el mismo método que el apóstol usó siempre. Predicó el Evangelio, las personas oyeron y el Espíritu aplicó el Evangelio a sus corazones y fueron regenerados y convertidos. De modo que ahora Crispo, la sinagoga había perdido a su oficial principal porque él creyó con toda su casa. Y una vez más, dirían algunos que había niños en esa casa, niños pequeñitos, bebés que fueron bautizados. Pues no puede ser, porque el texto claramente dice que su casa creyó. Entonces, el hogar de Crispo, allí en su hogar, toda persona por lo menos tenía suficiente edad para creer ellos mismos. No eran bebés aquí, eran creyentes que fueron bautizados en la casa de Crispo, en su hogar. Después otra gran provisión, y este es nuestro tema, el cómo Dios provee todo para su pueblo, versículo 9. El apóstol Pablo tenía cierto temor, hace referencia a esto en 1 Corintios. Las cosas se habían complicado, había gran tensión ahí. Versículo 9, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo, el Señor, le habla, no tengas temor, estoy contigo. El mismísimo Cristo que le habló a él en el camino a Damasco, le apareció a él y ahora le habla en una visión. No temas, yo estoy contigo. Este es un hombre de fe, él sabe que Cristo está con él. Y aquí esto se enfatiza. Es enfatizado para él y es aplicado a él de una forma especial para que tuviera un confort especial debido a todos los sufrimientos que él había tenido. Y él casi está temblando. Dice, oh, voy a otro lugar a sufrir. Tal vez él hubiera suponido que iba a tener los mismos problemas. Pero no en Corinto. El Señor le dice, por los próximos 18 meses tendrás un tiempo de servicio positivo y no habrá persecución. No siempre va a ser así. La persecución volvería a surgir, pero en lo que respecta a Corinto, él iba a tener una dispensación especial y gran confort del Señor. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla. Y eso es repetido de forma negativa, no calles. No te quedes callado, habla, no te quedes callado. Habrá fruto continuamente. Toda oportunidad tiene que ser tomada para testificar, porque yo estoy contigo. Y ninguno, versículo 10, y ninguno te podrá hacer mal. La razón por esto de que hubiera un periodo especial de paz allá en Corinto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas personas que serían salvas ya estaban en la mente de Dios. Él había puesto ya su amor sobre ellas, les había entregado y dado a Cristo en la eternidad pasada. Cristo sabía que eran de Él, eran sus elegidos, su pueblo elegido, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Serían salvos a través de la instrumentalidad de la predicación? Aquí no se dice absolutamente nada respecto de los milagros, a pesar de que sí hubo milagros en Corinto, aquí no se dice absolutamente nada respecto de esto. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Habla. Y en cierto sentido se repite, y no calles, habla, predica, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Tiene que ver esto solamente al respecto de ganar almas a través del evangelio, razonamiento y predicación? ¿Cómo personas pueden decir que Pablo cambió su método? Jamás. Y él continuó allí 1 año y 6 meses, versículo 11, y después se vuelve a repetir, enseñándoles la palabra de Dios. Aquí, esto tenemos aquí el capítulo que establece la primacía y la necesidad y la instrumentalidad de la predicación, enseñándoles la palabra de Dios.
Y aún así, el estándar de exégesis es tan lamentable, el estándar de los carismáticos, que ellos enseñan a su pueblo que este capítulo dice que Pablo abandonó la predicación y obró milagros. ¿Cómo pueden deducir esto a partir de esto, enseñándoles la palabra infalible de Dios? Otra provisión, la promesa mantenida. De repente hay problemas, versículo 12. La promesa guardada. Y siendo Galión procónsul de Acaya, de esa parte de Grecia, un procónsul romano, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, insurrección, y le llevaron al tribunal. Hubo ahí hostilidad y oposición, en común acuerdo en contra de Pablo. Ellos se pusieron de acuerdo también así en la sinagoga y en Corintios, para que Pablo ya no les enseñase, y ahora se pusieron de acuerdo también. Esto es algo planeado. Vamos a ir al tribunal, vamos a pedir tiempo delante del gobernador romano y vamos a ir allí a ese lugar de Corinto con grandes pilares detrás. Vamos a ir ahí habiéndoles avisado de ello, y vamos a acusar a Pablo que tiene diferentes crímenes. Fueron al tribunal. Y entonces tal vez Pablo en su corazón estaba pensando, oh, va a pasar esto una vez más. Bueno, pasaría en el futuro, pero no ahí. Porque él ahí tenía una promesa de Dios, de una provisión especial. Y entonces, de común acuerdo contra Pablo, una gran multitud, y supongo que el líder era el líder de la sinagoga, y el hombre que sería escuchado a través de esto era el sucesor de Crispo, porque Crispo había sido el líder de la sinagoga allá en Corinto y él ya había sido convertido y tuvo que ser reemplazado. El hombre que le reemplaza se nos dice que se llamaba Sóstenes, y él muy probablemente sería el hombre que presentó el caso en contra de Pablo. Entonces le trajeron al tribunal, versículo 13. Si Sóstenes o algún otro orador apoyado por Sóstenes hubiera dicho, este persuade a los hombres, un hombre es un nadie, Pablo no es nadie especial, todo se hace de una forma denigrante, este persuade a los hombres. Recuerden como aquí el versículo dice que él persuade, acuérdense que Pablo persuade bien. Entonces dice, versículo 13, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra de la ley. ¿Cuál ley? La ley judía. ¿Qué significa esto? Los judíos se están quejando de que su ley está siendo quebrada por Pablo en una ciudad griega bajo el imperio romano. ¿Qué tiene que ver su ley con todo esto? Bueno, pues es lo siguiente. Los judíos eran tolerados por los romanos ahí en Corinto. Todos habían sido expulsados de Roma, pero eran tolerados ahí en las provincias. Y bajo la ley de Roma, los judíos podían enseñar, por así decirlo, eran una fe registrada, una fe permitida en ese lugar. Y el caso que los judíos estaban intentando probar en contra de Pablo es el siguiente. Tú puedes pensar que este hombre es uno de nosotros, pero no lo es. Su enseñanza no es permitida entre nosotros que somos judíos. Nosotros decimos que es en contra de nuestra ley, por tanto, no tendría que tener el reconocimiento de Roma que sí tenemos nosotros los judíos. Nosotros decimos que él es un hereje y él no es uno de nosotros. Y entonces no debería tener la protección de una religión tolerada por Roma y reconocida. Así que tendrías que resolver este caso. Este es el caso que se tiene aquí. Espero que lo haya explicado claramente. Es el caso que le presentan a Galión. No es uno de nosotros, se enseña en contra de nosotros. Y claro que no era así. Era ellos, los judíos, que habían dejado su propia ley. Y Pablo estaba enseñando exactamente de acuerdo al Antiguo Testamento, diciendo que Cristo era el Salvador prometido, el que era predicho. Y ese era su caso.
No lo reconocemos nosotros judíos, por tanto, tendría que ser intolerable a ustedes pensando que causa problemas y no tendría que tener ningún reconocimiento de Roma. Y Pablo tiene que haber pensado, ahí viene una vez más todo esto cayendo sobre mí una vez más. Y estaba a punto de hacer su defensa, versículo 14, y comenzando Pablo a abrir la boca, ni siquiera pudo empezar a hablar. Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, si me estuvieras trayendo un verdadero crimen, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, no tiene nada que ver conmigo, nada. Yo no voy a ser un juez de estas cosas. Lidiad con esto vosotros. Y claro que ellos no podían resolver esto, porque Pablo ya había sido sacado de la sinagoga. No era parte de ellos, ya no. Eso es lo peor que podían hacer los judíos, expulsarlo de su sinagoga. Y ya lo habían hecho. ¿Y qué podemos hacer en contra de él? Dijeron ellos. Si tú no le vas a juzgar y nosotros no podemos juzgarle, ya hicimos lo que podíamos hacer, el sacarlo de la sinagoga. Eso significa que él se va tranquilo, sin problemas. Y Galión no tenía ningún interés en esto. Tú tráeme crímenes. No me traigas estas cosas religiosas complejas. Yo no voy a resolver nada de esto. Y cuando leemos entre líneas aquí, el versículo 16 es fascinante. Y los echó del tribunal. ¿Por qué? Porque los manejó duramente y los echó afuera. Seguro que él no iba a hacer una cosa así. ¿Por qué rechazar su caso? ¿Y por qué echarlos así? Bueno, si leemos entre líneas aquí, si leemos entre líneas, tal vez se quedaron por ahí ellos. Sóstenes y los demás se tenían que haber sorprendido que los judíos no le escuchaban. Por así decirlo, tal vez se quedaron, pero su señoría, tienes que escuchar. Estaban insistiendo ellos, no se iban. No, no querían aceptar un no. Esa tiene que haber sido la respuesta o la razón por la cual el gobernador Galión le dijo a las personas, échalos de aquí, quítalos de aquí. Y fueron echados fuera del tribunal, arrastrados fuera de ahí, de una forma bastante indigna. Y yo creo que podemos leer entre líneas estas cosas. No sería normal que los líderes de la comunidad judía de Corinto fueran maltratados, pero fueron echados fuera, eran tan tercos, tan renuentes a aceptar el veredicto. Y veamos esta provisión al final del pasaje, el encuentro, versículo 17. Entonces todos los griegos, y yo me pregunto si tú estás leyendo esto en tu Biblia, es fascinante. Todos los griegos tomando a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, el que siguió después de Crispo, y le herían delante del tribunal. Los judíos que fueron echados fuera del tribunal, de pronto, y esto así es como yo lo entiendo, de pronto parece que inspiraron a los corintios que estaban allí a expresar su actitud de prejuicio en contra de los judíos y a agarrar el hombre que presentó el caso y golpearlo. De modo que el líder judío de la sinagoga, quien presentó el caso o quien apoyó el caso para los judíos aquí, recibió una golpiza. Y Galeón ni siquiera hizo nada al respecto. No estaba interesado en esa conmoción. Estaba sonriendo dentro de sí, por así decirlo. Estaba sonriendo. No, esta no fue en contra de Pablo, o los cristianos tampoco. ¿Y por qué estoy mencionando a Sóstenes? Bueno, tal vez uno pensará, él obtiene lo que se merecía. Este hombre que era el enemigo de Pablo, este hombre que permitió el cargo judío en contra de Pablo ahí en Corinto
Y es interesante cuando vamos a 1 Corintios 1, Pablo escribe a los Corintios, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. ¿Acaso no es notable esto? ¿No es maravilloso? Esto fue 4 años y medio después, cuando se escribió primero a los Corintios. Y entre el tiempo de que Sóstenes era enemigo de Pablo, e intentó meterlo en problemas ahí delante de Galio, el procurador romano allí, y 4 años y medio después, cuando primero a los Corintios fue escrito, Sóstenes ya se convirtió. Sóstenes ha cambiado, tiene que ser el mismo Sóstenes, tiene que ser. En esta carta a los Corintios. Y ahora es un obrero cristiano. Y está en Efeso, con Pablo, en el tiempo en el que primero a los Corintios fue escrita. Y está laborando por el Señor, sirviendo al Señor. ¿Acaso no es hermoso y notable las bendiciones que uno tiene en el servicio cristiano cuando a veces los enemigos son convertidos y son traídos al Señor? Las provisiones del Señor. Dios ayuda a su pueblo una y otra vez. Provisiones providenciales, un hogar, un compañeros de oficio, Aquila y Priscila, un lugar donde reunirse justo al lado de la sinagoga, cuando fue arrojado de la sinagoga, porque el hombre que es el dueño de esa casa al lado de la sinagoga fue convertido. Después otros fueron salvos, y luego la visión nocturna, que dio gran certeza a Pablo de que nadie le heriría en el tiempo que estuviera en Corinto. Providencias. ¿Y tú tienes providencias así también? No riquezas, no. Dios no nos malconsiente, sino en su servicio. Si tú vives tu vida para servirle, no solamente vienes el domingo en la mañana y le amas y vives por él y le sirves y oras a él, nosotros como iglesia y como individuos también tendremos constantes providencias que se desplieguen delante de nosotros. Eso es aliento para nosotros en este momento.